No, vivimos aquí, ella es viuda y yo vivo con ella. Déjame un bolígrafo. ¿No sabe? Empieza. Sí, Su nombre. Juan Machín Machín, Juan Machín Machín. ¿Dónde nació? el zoo. Sí. Ahora vive en Arrecife. ¿Y vivió toda su vida en No, solo estuve viviendo hasta los 60 años. Y después? Después vine para Recife, que fue cuando la fábrica lloré, y eso todo lo vinimos Las para aquí para Recife. ¿En qué año nació, si me puede decir? En 1916, el día 3 de mayo. ¿Él? 3 de mayo. El 3 de mayo de 1916. Y Si es que ya tiene ya 98 cumplidos. Enhorabuena. ¿Y de a qué se dedica usted? Yo me dedicaba a lo que estaba allí al campo. Al campo. Y después si salía algún día de trabajo, pues lo aprovechaba. Porque claro, con lo que estaba al campo no mantenía la casa. Si estaba en trabajo una semana o lo que sea, pues yo lo aprovechaba. Al campo y las conserveras. Nada más que eso. Ya, después ya lo vinimos para aquí para Recife. Ya entonces a la casa ya la movimos para aquí para Recife. Ya entonces le dedicamos todo al trabajo. Y aquí estamos, aquí hemos terminado. Uno y otro no, porque ya no como más que yo solo. Porque mi mujer ya hay 13 años que murió. Pues la familia mía ya no come más que yo solo. Estoy más que con una hija y los nietos. ¿Y sus padres también eran de eso? Sí, todos eran de eso. ¿Cómo se llaman ellos, si puede decir? Él lo llama, mi padre lo llama Teófilo Machín y mi madre Candelaria Machín. ¿Su padre cómo era? Teófilo Machín. Teófilo. También nacieron en... Sí, también nacieron en eso. De eso, ¿cuántos caminos reales cuántos caminos conoce de Jable? Pues de Hable tienes uno que va para la Caleta, otro que va de Sol para la Villa, otro que va de Sol para Tiagua y otro que va para el Cuchillo y Tinajo. ¿Cómo se llamaban? ¿Tenían sus nombres esos caminos? No, el camino, le decía el camino de Sol, el camino de la Caleta, el camino de Muñico o el camino del Cuchillo y eso. El que iba de la villa tenía un nombre. Sí, eso, el camino de la villa. camino de la Villa nada más. No tenía otro nombre, No, Volcán no, porque ya íbamos por Hable. ¿Desde cuándo se usó el camino, el de la villa? ¿Se acuerda usted? Pues el que tengo conocimiento. Desde siempre. Porque se moría uno en sol y llevábamos los cuerpos al hombro a la villa, caminando, Enterrarlo ahí. enterrado en la villa. Mire usted, si conozco yo el camino ese bien. Era ancho, el camino era ancho. Sí, no, el camino sí, Caminito. camino dejable, ahí no había extinción ninguno, camino. Camino. Después más tarde ya lo hicieron, que ya pasan los coches. Más tarde ya lo hicieron peatonal, y ya los coches pasan. Y también los animales, ¿no? Sí, todo. ¿Y quién los usaba? ¿La gente, tanto la gente de eso como lo de la villa? ¿O Todo el mundo, pues ya, tanto de la villa iban para Zoo como los de Zoo venían para la villa. También para acceder a las fincas, ¿no? A la finca, ahí no había camino, sino caminar por donde quiera. Y cruzaban Sí. ese camino que... Hombre, cuando estaba la finca plantada, había que buscar un deslinde para entrar en la finca. Y cruzaba otros caminos por ese. No, más camino no. No, No, a lo mejor el que venía de Tiagua o algo. no, porque ya, hombre, a lo mejor cogía el camino que había para Tiagua, si las fincas las tenía cerca del camino de Tiagua. Si las tenía cerca del camino de la villa, pues ya por el camino de la villa. Eso depende pues, de donde estuviera la finca. ¿Y qué animales usaban ustedes para ir con...? Pues teníamos un burro
y camello, Burro y camello. Claro. ¿Alguno más? ¿El camello más que el burro o nada más que el burro y el camello. burro y camello? El camello para parar, porque había que arar las tierras, para poderlas plantar, y el burro para hacer los mandados, había que cargarlo en las cosas de la casa y eso. ¿Había alguna época del año en que se hacía más el camino? Otro? Hombre, había años buenos y años malos. Los años malos abandonamos el pueblo. Nos íbamos a trabajar para Tenerife, o para La Palma, o para Sí, pero después. me refiero al camino. ¿Lo utilizaban más en una época del año que en otra? No, el camino lo utilizaba todos los días. Para la fiesta de la Hombre. villa. No, la fiesta de la villa no. No, Para la fiesta de la villa no, era indiferente. eran diferentes. ¿Se acuerda del camino, de alguna tormenta dejable que Bueno. sus padres o su... Ay, mi madre. Había, cuando los veranos, esos los vientos que se metían de aquí de África, hasta 15 días sin salir de la puerta afuera. viento del El viento de aquí adelante. africano? 15 días sin poder salir para el campo. Ni iban para jaula. Nada. Allí no se podía estar. Cerrado allí. ¿Y de sus mayores alguna tormenta más grande aún todavía? Yo era igual. Sí. Eso era a según de las temporadas, cuando venían años malos, esos años malos que no era más que viento y tiempos malos, resolvieron mucho. ¿Y los meanos? Se Oh, formaban meanos Los pelos eran como las casas estas, de alta. de alta, el lable que se amontonaba. ¿Dónde está? Eso era por la parte aquí a la caleta, porque ya Por arriba. por la parte de eso no se untaba de eso, pero la parte de la caleta sí. ¿Dónde está la ladera. lava, el volcán? ¿Dónde está el Eh, volcán? Por allá. Claro, ahí se untaba la montaña esa, que salía según salía de la playa, pues se iba amontonando. Se hacían casas grandes, bueno, como una casa. ¿Y para qué lo utilizaban? ¿Se quedaban allí? O... No, eso se había estableciendo. Sí, iban rodando. Eso es claro, según día los tiempos. Date cuenta que la corriente esa que salía de la playa de Famara, parte del río La Graciosa, sigue por la playa de Famara, sigue por aquí por Playa Honda, y desemboca en Jandía. Esa es una corriente que viene de allá y se va a desembocar a México, decían los de antes. Pues yo eso no sé porque yo solo lo estudié. ¿El camino pasa por el volcán? Por lo que le dicen usted al volcán. No, el camino no. ¿El camino que va de Sol a Villa? No, eso cruza el Lable. Eso cruza el Lable. Ahí no cruza el volcán. Hombre, cruza un pedazo de volcán al cruzar cuando vas para la villa. Pero no cruza, ahí no hay volcán. Tienes que caminar por el volcán. No, volcán no. Hay camino. Porque el volcán no es todo parejo. Hay trozos de volcán y pues trozos de camino. Y eso Sí, pero entonces después de pasar el Jable pasaban por arriba del volcán, un cachito. muy poco, Muy poco. muy poco. Y antes del volcán, ustedes por oídas sabía que había algo antes del volcán que había allí. Por la Hable, Jable. como había antes. Y antes de llegar al volcán, sí, bueno, en ese camino, en la parte del Jable, cuando al salir de eso, ¿usted recuerda algún aljibe, algún punto bebedero? Sí, ajibe sí, porque teníamos ajibe. Habían ajibe, sí. Y allí Pero en el que- mismo Jable. El mismo Hable, En el mismo Jable. claro. Y que usaban todos los que pasaban por ahí o... Pues todo el mundo cuando se llenaba, porque siempre se llenaba. Cuando llovía, cuando cogían agua. Y todo el mundo íbamos a beber allí, ¿sabes? Porque era casi del pueblo. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos aquí entrevistando al maestro. Mira, pero ¿después en qué cadena sale? No, no es para la tele, es para un trabajo de etnografía que estamos Ah. haciendo y de recuperación del camino de So a la villa de Telice. ya. Entonces- No, porque le han hecho reportaje y dice que sale no sé qué tele, pero es que yo aquí buscando y no le ven porque yo la Se lo no puede pedir a este hombre, si quiere se lo pido yo y yo lo llamo. Este chico que tiene el programa de la pata o la cepa, algo de la cepa, el programa de la cepa.
El día salía, ¿El Lancelot? que salía en la biosfera. Porque esto de la cadena, yo creo que yo ya ni la veo tampoco, no sé si se la quitaron. ¿Cuál? La 9, que era la 9, cuando Ah, estaba la Ángel nueve, Pú. sí, no sé, yo no sé mucho de la tele, la verdad. que no me Nosotros recuerdo. vamos a hacer Pero, un trabajo de camino de Sol a Villa. Ya. No, ese sí se lo sabe él, sí se sabe todo. sí. Pues sigamos con su entrevista, que ya... Gracias. Otra preguntita. Si quieres. Sí, sigue. ¿Qué cultivan en las parcelas del camino, a los ambos lados del camino? Pues se sembraba centeno, trigo, cebada, y después teníamos trozos de tierra que se plantaba de batata, de sandía, de tomates, calabaza, A los lados del camino. a los lados del camino. Y ahí entre el camino habían piedras que delimitaban el camino. No. ¿Y De toda la villa no había piedra. ¿Quién arreglaba el camino? ¿Quién arreglaba? Eso no arreglaba nadie. Pero se veía bien porque siempre se iba por No, ahí. sí, se veía así. No, cuando había mucho viento, que raro que ya allanaba todo, no se veía muy claro el camino. Pero cuando no había viento, sí, el camino estaba señalado ya de tantos años. Pues, como no era carretera ni era, sino un camino, ¿Y el ganado también había? ganado pastoreaba por todo. ¿Y cuando estaba plantado? No. No, cuando estaba plantado no. Había sus manchones para darle de comer a las cabras, porque después tenía cada uno sus tierras para reservar de pasto para el ganado. Porque, claro, el que no tenía tierra de esas, no podía pastorear en lo ajeno. Claro. Cuando acababa la siembra, se metía el ganado. Claro. Se metía Cuando ya se arrancaba todo, pues le daba pastorear. ¿Y usted tenía ganado? Sí, teníamos unas cabitas, no muchas, porque como éramos tantas familias, uno se dedicaba a las cabras, otros a la mar, otros a plantar, si había que plantar batata, sandía, de todo. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 7, 7 varones o 7 en total? no, 5 varones y 2 hembras, Ok. y ya todo lo que más 7 hermanos eran. Conoce la zona que va el camino para arriba, sube la ladera para la villa. Y una ladera allí, ¿no? Sí, Allí- hay que subir para la cuesta, por la montaña para arriba, y otro está de antes subíamos por el Majuelo, el camino del Majuelo que le decía, cuando se moría la persona, pues subíamos por allí con los cuerpos al hombro. Utilizaban los dos para subir, el Majuelo y el otro. Sí, no, el otro no podía ir con el cuerpo cuando moría la persona, porque se iban caminando la montaña para arriba. Claro. Pero aquello, Y allí hay unos muros allí que se plantaban la ladera aquella. no, eso se plantaba. Yo no recuerdo haber No sé, plantado nada. Hay como unas gavias allí. Sí, allá antiguamente, yo no sé, hicieron unas paredes, hicieron como gavias, pero yo eso no lo he plantado nunca. Y ustedes le dicen gavia aquello, los ¿Gavia? de raza aquí. ¿Se le decía gavia? Gavia. Sí, Paredones también. y paredones. Paredones. ¿Con qué herramientas utilizaban para la agricultura? ¿Qué herramientas? Pues teníamos, para dar teníamos el arado. Claro. Había que hacer un arado, para joyar una pala, y para rastrillar una rastra, ¿Una lata? una rastrilla, Ah, la rastrilla. y para matar las hierbas. Para matar la hierba. Y de todo, y después para la era, cuando había que trillar, y aquello, pues, teníamos los horquetones, aquello para aventar, la zaranda para zarandear, ¿Cómo eran los horquetones? sí. ¿Cómo? El horquetón con 4 ganchos, Ah, vale. y después la horqueta tenía 2 ganchos, el horquetón tenía 4. Para trillar. Ah, para trillar los animales, ¿no? Sí. Metían los animales allí. Y para joyar, a veces había que bajar mucho, ¿no? ¿No? Había que dar a la altura de uno.
Y se buscaba la madre, entonces siempre... Claro, había buscado en el fondo. Eso era antes. Pues después, más tarde, la gente se dio cuenta que eso era una traza. Buscaba abajo la madre. Ya la gente empezó a dejar a media pala, ¿sabes? Pero antes, a cabo pala, hasta no dar con la madre, hacía un hoyo, te enterrabas tú y sacando tierra hasta dar con la madre. Esto es una oportunidad que había antes para eso. Y Era dentro- una bonita forma de hacer. Para el izquierdo abajo a la madre, ¿cuándo llega esa planta abajo? Pues la gente se fue dando cuenta que esto era una traza que había que dejar la media pala. Se llegaba la planta antes al izquierdo, porque había que echar el izquierdo. Había unas zonas hables más Sí, altas sí, que otras. sí. Con más hables. Claro. ¿Y cómo le llamaban las tierras esas? Tierras, las que tenían un espesor alto de sable. No, pues eso todo igual. Da igual. Una honda y otra Honda. y otra más claro. La tierra honda es la que te llevaba mucho para llegar a la madre. Hondas las que tenían. Claro, pero que ¿Y había las que... otras cómo le llaman? Pues tierras peladas, Peladas. Las que tenían poquito. tampoco serían poco hables. Pero claro, una tierra muy pelada tampoco servía. No servía poco. No ¿Qué daba... cultivos se plantaban en una y en otra? Se plantaba de todo. Todo. Hombre, En las en la que hondas. tenía más hables se plantaba más. Porque en la pelada no podía plantar más. Batata, lo único que podía plantar. Porque para sandía tenía que tener más fondo. Claro. Y del volcán, de la zona que lleva el camino del volcán, que corre la lava para abajo, allí se sacaba piedra. No, no. No. Yo no vi nunca sacar No sacar saca. piedra allí. Tenía ya los tiempos allá. A lo mejor quizá un poco después sí se sacó algo. Yo creo que no. Por después se hizo, bueno, de Zacarías cuando se hizo la carretera de la villa para Caleta. ¿Sabes que se hizo una carretera? A lo mejor sacaban piedra allí para la carretera. Pero No se acuerda. Y el ganado lo tenían suelto o lo tenían en corrales. no lo teníamos suelto y pues lo cerramos de noche. Y después lo cerraron. De noche lo cerramos. Y los corrales había, en el mismo jale había corrales. ¿Dónde? No, muy poco. El que tenía los cortillos grandes, ¿Sí? sí tenía los corrales así, porque tenía mucho ganado. ¿Qué cortillo? ¿Cómo se llaman los cortillos? El cortillo era la era, decía el cortillo, era la era, que allá había muchos cortillos. Porque estaba el de Pepe Bentancur, estaba don Domingo Rocha y algunos más que habían allí que tenía. Para las laderas, para el jable, para allá, Sí. para la montaña. Pegado a la montaña tenían ellos los corrales. Y después el ganado lo llaman para el lado. Las laderas estamos hablando de... De la caleta de Famara de la caleta a la villa. A la villa, Sí, al río el espaldar, Navaja. el espaldar que Vale. hacía la ladera. ¿Conoce una peña que le dice la peña de las cuyeras? De en el jable. La peña de las cucharas no. No. La peña de las cucharas no. La peña, un mar. La peña un mar sí. ¿Dónde está esa peña? Eso está en el camino de la villa. En el camino. Por el camino de la villa, que va de eso a la villa. ¿Sabe por qué se llama así? Porque Porque hay una peña allí sola, solo. y le decía la peña un mar. Pero yo no sé por qué le pusieron el nombre ese. La peña de las cuyeras no. No, después había el camino de la cuchara. Camino de las De la cuyeras. cuchara. ¿Por qué cuchara? Pues no sé si porque tiraban las cáscaras de lapa, cuando venían de la mar, las cáscaras de lapa se tiraban al lado del camino y después le pusieron el camino de la cuchara. Pues las lapas la utilizaban o algo para... Sí, vamos a coger lapa a la mar. Era una cuchara. Coño, de la lapa, o sea, la cuchara que tiene. La papa. Claro. Todo aquello, pues, aquello todo se tiraba después al lado del camino. Y por eso le pusieron el camino de la cuchara, el camino de la bajamar, el camino de bajamar que iba para contra las caletas, para la caleta que... Para atrás del sol. Sí, cuando íbamos para la caleta de la villa, había un camino que le decía el camino de bajamar, que por allí íbamos con el ganado para darle agua en el pozo. ¿Había un pozo allí? El pozo estaba aquí antes de llegar a la caleta. Sí. La caleta, Caleta caballo, caleta no,
Caleta de la Villa. La caleta. Abajo de la playa mismo Sí. hay un pozo. San Juan. No, en San Juan no. La playa de San Juan no. La playa de... De caleta. La del Pozo, vale. Sí. ¿Tú lo ubicas? ¿Ha visto usted garabatos en las piedras o algo? Garabatos. No, Un tesorillo, eso dice que es un tesorillo. no, eso yo no veo eso. Eso no, Yo no veo ya no es. ¿Se acuerda de saber algo sobre la antigua villa de Teguise? La antigua villa de Teguise. Había un antiguo pueblo allí, de los antiguos canarios. No, la villa de Teguise fue la capital verdadera de Lanzarote. Fue la primera capital. La antigua capital de Lanzarote fue la villa. La villa fue la primera. Que pero tiene más conventos que Recife. Sí. Pues la villa tiene muchos conventos. Pues fue la primera capital. Mire, si no, ¿y usted recuerda a lo mejor de ir a alguna misa a San Rafael? ¿O A San Rafael no llegué a ir nunca. no? San Rafael que está arriba en la montaña. Exacto. No llegó a ir arriba. No, arriba no llegué nunca. No. Y cuando se llevaba algún finado, alguna persona Muerto cuando llega algún muerto. como se llevaba hacia hombro, Sí. ¿cuántos hombres hacían falta para llevar? 4, estuve pronto, y después lo íbamos relevando. Se Porque iban había que echar relevando, relevando. pero llegaron 4. Y había un sitio concreto donde descansaban, donde paraban, No descansé, el camino no. todo recto para... Ahí no se descansaba Y ahí- hasta no llegar a la villa. Y ahí al llegar a la villa, llegaba el cura o como- Había una casa, le decía la casa mortorio. Allí se ponía el cuerpo y después allí venía el cura a hacer responso y después allí lo llevamos al cementerio. se velaba ahí, Sí. se velaba ahí hasta el día... Sí, no, allí ya la familia no, porque la familia, eso, pues ya salía el cuerpo y ya había amigos. Así no se quedaban... No, ya para allá no iba, yo se quedaba en la casa. ¿Y cuentos dejables, cuentos antiguos de los viejos de antes? ¿Cuentos viejos? Que a Bueno, usted... cuentos viejos, si uno va a contar cuentos viejos, ya, Cuente. Cuente que... ya no se acuerda uno de... ¿Se recuerda alguno? Pues yo que te digo ya, de los cuentos viejos de antes, ya casi ni me acuerdo ya. ¿Y de la burra blanca de Sodo? ¿Qué pasa? ¿Eso escuchaba hablar usted? Ese decía la burra blanca, una que se vestía de noche, se vestía de blanco, salía por ahí, por la calle, le decía la burra blanca, eso la conocía, y eso no hay tanto tiempo que murió en Canarias, Sí. sí, Pero... se marcharon para Las Palmas y Se me fue allá murió. y entonces se sabía quién era. Claro, Ya iba como pues era vecina allí, no le saber quién era. Lo que pasa es que una que le daba malas voces y salía por ahí vestida de blanco y ahí va la burra blanca. ¿Pero iba en una burra o Ganamos. iba en la burra? Ella estaba caminando. ¿Y alguna historia de brujas y cosas así no he escuchado? No, eso, De eso de no le brujería decía no. de pequeño. De brujería no. Yo no oí eso nunca. De brujería. Dice que había brujas, pero yo de eso no la vi. Y ahí dice que había un pueblo o algo, no sé si había un pueblo en Ejable enterrado. No, ¿Algún pueblo? no. No. ¿Conoce Figuineo? ¿Figuineo dónde está eso? Y yo no estaba en la parte de eso. ¿No le suena Figuineo? Nombres ahí. Aquí tengo varios nombres. La ermita de San Juan, Eso sí está delante del pueblo. Eso sí. Eso está delante del pueblo. la Vega de So, ¿La? Vega de So, La Vega eso, todos lados, todo el llano aquel. claro. La Lomo de la Majada, ¿le suena? Luego la Majada. Bien. La Cuesta de So, ¿dónde? La Cuesta de So. Pues, ahí tienes tu nombre
Un montón de nombres. Yo los conozco. Que ahí todas las peñitas, todos los sitios tenían sus nombres, ¿no? Ahí en Ejable. Sí, estaría... La mayoría ya tenía su nombre. ¿Cómo dividían? ¿Cómo decía? Voy allá a las Manchas mismo. Había las manchas, le decían las manchas, las tierras del Camino de la Villa, las tierras del Camino del Puerto, y las tierras que estaban cerca de los caminos, le tenían los nombres de eso. Todos los nombres, todas las tierras tenían su nombre. Su nombre. Y... ¿Le puedo sacar una foto, caballero? Mientras... Sí, mujer. ¿Qué le iba a decir? De los cereales que plantaban allí, ¿qué era? ¿Trigo, cebada? Centeno. Centeno, llegó a plantar. Sí, usted. el centeno lo plantamos para sacar pasto para abrigar las tierras. Para bardar. La verdad, cortamos el centeno y entonces con aquello abrigamos las tierras, porque cuando venían los vientos esos tan fuertes llevaban la cosecha. Sí, llegan la cosecha. ¿Tiene alguna otra preguntita? ¿De qué barrio de eso, usted, de qué partido de eso procede? Éramos de aquí abajo de Juan del Hierro. Le decía que el pueblo tenía 3 nombres: Juan del Hierro, La Aldea y Barrio Verde. Bueno, y los Llanos de la Mareta. 4 nombres tenía el pueblo. Nosotros vivíamos en Juan del Hierro, que es el primero entrando de la caleta para... Entrando de la caleta. De la caleta pasó, el primer barrio era Juan del Hierro. Llegó a utilizar la barrilla. Eso lo usaba la gente que usaba lavar la ropa. Para lavar la ropa. Sí, porque antes venían a Recife, a las casas grandes esas, le daban la ropa para lavar. Y entonces quemaban barrilla para hacer la lejía, ¿sabes? Y llegaban a quemar y hacía la... ¿Su mujer la llevó a utilizar, su mujer? También la usaron. Yo chico. ¿Y el cosco? Sí, el coco no. Coco no. La barrilla sí. El cosco no llegó a utilizarlo. No, el coco no. El coco se cogía para ya a los camellos. A los camellos se lo comía. Sí, y la barrilla. Y la gamona esa, También. La gamona para qué servía eso. También para echarse a los camellos. Para echarse. ¿Y para bardar y eso? No, No. guardar no vale. La jiguerilla, Eso tampoco. tampoco. ¿Con qué se barda? Para guardar se guardaba con la julaga y el pasto que sacamos del centeno, pero la mayoría era la julaga. La ulaga es lo que más. Claro, no se picaba con una cachándola para hacer los barcos. ¿Y usted pasó estos días? No, ya. No sube. Yo llevo ya por lo menos 40 años que no voy. ¿No va para arriba hace 40 años? No, que toda la gente se murió allí una familia No que conozco. voy al pueblo. La finca que tenía por la benditoa, tenía 3 casas, por la bendita miel, La bendita. se vinieron para aquí abajo. Ahí se dan los paseos por el charco, por aquí. Sí, aquí me queda cerca de dar unos paseitos ahí por el charco. Hombre, la verdad que aquí se puede dar paseos bonitos. No, sí, aquí está bien. ¿Y ha visto, en los años que usted ha estado yendo a So, viviendo ahí, ha visto algún cambio? ¿Cómo vivía la gente? No, ya está distinto a antes. Sí, hombre, antes sí vivía muy malamente, pero no, ya hoy no. Ya hoy tiene la comunidad como la capital. Sí. Sí, porque antes para el pueblo tenía un corral. Ya hoy tiene sus cuartos de baño, sus cuartos de baño. Sí, ya hoy no, hombre. Ya hoy se vive como la gente. Pero antes lo duchábamos de semana a semana con un bate de agua. Pues no había... Todo, ¿no? Todo, ya te lo borrietas. Es que no había. Antes había mucha miseria. Mucha miseria. ¿Qué recuerda de Jable? Del zoo, de sus recuerdos, lo más bonito de sus recuerdos que tiene usted. No, bonito de recuerdo de Jable, muy poco. Trabajo. Trabajo, porque cosas bonitas es Eso imposible. también era experiencia, ¿no? Sí, Eso no, también tenía sus buenos momentos, sí. me imagino, ¿no? Para que no lo pasara así,
pero que pasaba los trabajos, coño, cata. ¿Y usted tuvo que salir entonces de la isla a trabajar fuera los Sí, años duros? los años malos, sí. ¿Dónde Estuve estuvo? en La Palma, estuve en Tenerife, yo tengo en Tenerife lo menos 7 sobrinos, porque mi hermano se fue para allá y se casó allá y tuvo 9 hijos. Pues han muerto 2, tiene 7 sobrinos. Tengo todavía en Tenerife. Y me llaman, cuando me llaman. Pues estuve en Tenerife, que estuve tanto tiempo, y después estuve también embarcando sandía y calabaza para Tenerife. También los plantones Hable ahí. Sí. Batata y todo, embarcamos ¿Qué plantones Hable? Batata, calabaza, de todo, de todo. todo embarcamos. Sandía, Lo único que no se plantaba eran las parras porque en el Hable no se podía plantar. no podía. Porque había que abrigarla y el Hable no había Corría pared. mucho. Y aprovechaban que correr hacia Hable para Claro. surcar, por ejemplo, como surcaban. Surcamos, cuando queríamos que la tierra cogiera Hable, surcamos en contra del tiempo, Claro. Para que se quedara. para que fuera entrando el Hable y hacíamos lo que le decían los barbechos. Barbecho, ¿qué era eso? Era a barbechar la tierra, había que hacer un surco para aquí y otro para allí, para después que el Hable fuera montándose allí, ¿sabes? Y después había que cruzar aquello, hacíamos acelerado. Si querían que Hable se saliera un poco, surcaban En el sentido de... Al contrario, al contrario. claro. Primero se surcaba así, para que la tierra fuera quedando allí. Y después se cruzaba para revolver toda la tierra, para ir mezclando todo. Claro. Y ese se llamaba barbechá. Barbechar y Barbechá. ¿Y qué cultivan ahí en el barbechá de eso? pues allí se plantaba, Cereales. la batata, sandía, de todo. Porque las tierras había que guardarlas de un año a otro, cerradas para poderlas plantar. Un año tenía que estar preparando, no dejarle criar hierba y nada, para que estuvieran limpio. para que estuvieran limpitas, para cuando tocaba plantarlas. Y la rica, ven aquí, lo que sale la niña, Sí, se vuelve loca. Se vuelve, sí, se desespera. Pues, como salga ya está. ¿Y había otra manera de hacer los surcos cuando después de sembrar? ¿Cómo se hacían los surcos? No, después ya no, se hará a menudo. Eso. O sea, Hará a menudo para ir tapando la tierra. y tapando Las semillas. las semillas, ¿no? Pues sembraba y después había que dar menú. Pues el centeno era distinto. El centeno se barbechaba y se sembraba por encima. Y el trigo y la cebada había que dar Primero el menú. Sembraba en la semilla y después íbamos a darlo tapando la semilla. ¿La tapaban ustedes o la tapaban? No, por al lado. La tierra iba cayendo y se iba tapando toda la semilla. Cuando hacía el surco. Con el surco. Y después el centeno, ¿cómo era? Igual. Igual. Bueno, el centeno no. El centeno era el barbecho. Barbecho. Hacíamos los surcos y después se sembraba todos los surcos. Eso no le tapaba. Se lo tapaba el viento. Eso lo tapaba bien. El centeno era otra técnica. Claro. ¿Y usted a qué edad empezó así a trabajar la tierra, recuerda? Con... De edad de 10 años. De edad de 10 años me pusieron con una hermana mía que se casó, porque antes las madres le ayudaban cuando se casaba una hija, padre le ayudaba a ver si se adelantaba. Y a mí me pusieron con ellos, estuve 3 años, hasta que ya digo, no, yo no aguanto más. Trabajaba con un petú, ajollando, arando, mire. ¿Y eso era para el marido o la hermana? Claro, para ellos. Y después querían dejarme como heredero. Digo, no, a mí no me pueden ustedes. Que se pusieron ricos, gracias a Dios, ¿Sí? se pusieron ricos. Se pusieron ricos, sí. ¿Pero usted después tuvo tierra en propiedad o iba a trabajar? Tuve tierra en propiedad y tierra en media. Ok. Propiedad, propiedad, porque es que yo estuve 7 años en el cuartel, contra la guerra. Claro, le tocó... Estuve en el 37
y salí en el 44. ¿Dónde estuvo? Toda la guerra, toda la península. Toda. Y escapemos, gracias a Dios. Sí, ¿no? Que teníamos días que vivir. Y pues eso es lo que hay. Pues sí, una vida de trabajo. Sí, señor. El campo no lo eché menos. No, no me cojo pena, no. No le queda. No le quedó pena. Pero la gente, si el campo da mucho trabajo, pero también da de comer. Y la comida toda sale del campo. Lo que pasa es que la gente joven ya el campo no lo quiere. Pues, y del campo sale todo. Porque la comida no viene del aire. Hay que plantarla y hay que sacarla de la tierra. Y cuando usted estuvo en La Palma o en Tenerife, viniendo del Hable, ¿eso no le sorprendió mucho ver cómo crecían las cosas? Hombre, claro, distinto. Eso tiene que ser una experiencia. Distinto una cosa a la otra. Porque allá tenías plataneras, tenías de todo, y arbolea y aquello, y esto era una isla pelada que no tenía más que Ulaga. Una cosa distinta a la otra. Se sorprendería, ¿no? Cuando llegó ahí. Hombre, porque me pareció un paraíso, arreglado Lanzarote. ¿Y en qué años eran esos que se tuvieron que ir? Eso era por los 7, el 47. 47, la posguerra. ¿Sabes? El 37, todos esos años. Todos los 7 eran años malos. Después me acuerdo que el 44 y el 45 fueron los años más malos en Lanzarote. Pero después vino el 46, fue el año más bueno, se hicieron montones de todo. Se crió hasta sobre las piedras, se criaba la cementera, lo que llovió. Porque había años que no llovía nada, y después había años que llovía, quién sabe. Pero claro, dice que un año ruin se comía 7 buenos. Claro. No dice que había 7 vacas y una flaca se comió las 7. 7 vacas, la flaca se comió la Se comió las 7. Así es. Pues sí, yo creo que no sé. ¿Tiene algo Yo nada, mi niño. Ay, tengo una del pregunta. Hable, de su vivencia? No, Recuerdo. la vivencia es los trabajos que uno pasó Los trabajos. para criar los hijos y aquello. Y gracias a Dios, pues lo saqué todo Ha salido bien adelante. Lo saqué todo adelante. Y los tengo vivos todos, gracias a Dios. ¿Y la labor de su mujer cuál era? En esta... El hable. Usted trabajaba... Trabajaba, Ella también... trabajaba al hable como un hombre, arrollaba como un hombre, para allá y para adelante. Sí, señor. Ella nunca fue paga a ningún sitio, sino salíamos y para vender, pues ya cogíamos, pues salíamos, cargamos el camello de batata, lo íbamos para el pueblo de Aría, para Guatiza, Mala, y todos esos sitios, Para todo el norte. todo el norte. Y tantos días para atrás, viviendo unos días mal, otros días bien. Pues así se puede ir viviendo hasta que Dios quiera. Mire, y ¿sabe cuando va uno subiendo antes de llegar a Teguise, que hay unas escaleras grandes, unos hornos de cal ahí? ¿Usted recuerda si la gente iba a buscar cal por ahí o...? No, yo lo que hacían era la escalera. Ujú. Sí, allí, la cal sí la hacían allí, pero era para las obras. Para las obras. Sí, Obras grandes. obras grandes, claro. Vale. La maleta de aquí de Recife se hizo con la cal de la villa. Era Leandro aquel tenía la escalera. Rafael Robaina, había unos cuantos que tenían calera. Había unas cuantas. Sí, había unas cuantas caleras. Pero gente así que cuando necesitaban cal para la casa, para encalar o para lo que sea, No, sí se compraba la piedra. se compraba la piedra. Se compraba la piedra.
después la regaba, le hacía cal. ¿Quemó usted cal ahí? No, yo no. En la casa ni nada. No. Eso de bebé, Por necesidad. no, de momento. Yo creo que no. Pues, No sé si hay otra preguntita por aquí que hacer, pero... Déjame ver los nombres de los sitios. No, la otra hoja es... A ver. ¿Nunca he escuchado hablar de un sitio que se llama el Revolcadero de las Brujas? no, había un sitio que lo llamaban la joya del revolcadero. La olla del El revolcadero. revolcadero. Pero yo no sé por qué era. Claro, puede ser por animales. No sé por qué, lo por que- qué era esto. Ah. Vega del Revolcadero, aquí tengo también. Sí, Ok. La de esa, Barranco Negro. Y usted sabe, el barranco, cuando uno va subiendo, antes de llegar a la villa, va subiendo, y a la izquierda hay un barranco así grande, bueno, que parece cuando uno está cerca que es grande. ¿Cómo se llamaría ese barranco? ¿Usted sabe? se le decía el barranco del Majuelo, ¿Ese era el Majuelo? claro. No, La otra más para aquí cerquita. Está la ladera, es más para pa famar a ese, más vuelo. El Majuelo donde subíamos con los cuerpos. El Majuelo Y es el el otro, el camino que más- cogían, más- el otro no iba en Barranquillo allí. El otro, cuando subían por el otro sitio. Pues el otro no me acuerdo cómo lo llamaba. Después había otro que le decía el barranco de la Ceba, Barranco La Ceba. ¿Ese dónde estaría? que se estaba por la parte de eso, me parece. Por la parte más para abajo. Recuerdo yo, bueno, esos nombres ya uno no se acuerda de todos los nombres. Y había sitios donde a lo mejor uno, en el jable, donde uno pues a lo mejor ajoyaba o cuando quitaba el jable suelto, después llegaba a un jable más duro, Sí. que era como blanquito, no era tierra... No, claro. No era un jable duro. Había sitios que el piso era duro, ¿Y ahí qué se hacía? para nada, y no podía hacer nada. No, ¿verdad? Claro, pues que llegaba a la tierra con aquel piso duro, pues allí no podía hacer nada. Que de papas crías. No, papá, que... Cogía, no, cogía papas crías. Sí, se cogía. Se cogía, sí. Cuando que llovía, se cogía mucha papaquería. Y eso que se vendía muy caro o... Papaquería. Ah. Yo nunca llegué a venderla. Pero no creo que fuera muy caro. ¿No? Creo que no. Pero se las comía entonces, ustedes se las... Sí. Se asaba, le poníamos sal, y era como Y estaba rico. la papaquería que le decía. Y tenía mucho sabor, ¿no? Sí, tenía. Claro. Pues nada, Juan, Pues nada, pues Muchas gracias. nada, pues, gracias, sí. pues gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No, eso gracias a usted. Gracias por compartir el conocimiento. Está bien, hombre. ¿Que le gustó todo lo que dijo él? ¿Les gustó? Claro que sí, claro. Ay. Mira, ¿tienen algún vasito de refresco, un cortadito, algo? No, Muchas gracias. No tomamos antes de venir. Sí, Ajá. no se preocupe. Pues nada, a ver, Arriba, paseo. caballero, a ver cómo hizo él eso, porque claro, yo le dije, padre, porque si viene, porque yo no voy a estar aquí, mira, tengo que sacar a la perrita, que se hace el cuidado. Llorando de que salí. Claro, claro, llorando. No se Digo, preocupe. y nada, y ahora podemos hacer la comida para cuando me vienen ahora